Muy bien, estás escuchando Radio Alternativa FM 99.3. Acá estamos con el primer entrevistado de hoy. Teníamos muchas ganas de hablar, mucha expectativa causó entre nuestros oyentes la charla con el padre Paco Olveira. Padre, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día. Un gusto hablar con ustedes. Bueno, queríamos conversar sobre todo. Nosotros estamos acá en San Luis, estamos lejos por ahí de las problemáticas más acuciantes que, si bien acá estamos pasando bastantes dificultades, ahí donde estás vos, que estás en plena trinchera en los barrios populares, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? con este ya segundo año de gobierno, segundo o tercer año de gobierno anarcocapitalista? ¿Cómo está la situación ahí, padre? Mira, la verdad que Milei lleva razón, sacó a 12 millones de la pobreza, pero los metió a la indigencia. A ver, lo digo irónicamente, pero es lo que nosotros vemos en los barrios, y cuando digo nosotros me refiero a los curas villeros, a los curas de Nocen por los pobres, y a otros muchos que no se referencian en los grupos, pero que están en el día a día. A ver, la plata no alcanza, claramente no alcanza, no hay ninguna presencia del Estado, y eso hace las cosas absolutamente más difícil. Quieren cerrar el Registro Nacional de Barrios Populares, el FISU, que es la Secretaría de Integración Sociourbana. Tienen un montón de dinero por ley que deberían gastar y no lo gastan en nuestros barrios. No tenemos prácticamente ni comedores, porque crearon un sistema tan perverso y tan cruel para que puedas abrir un comedor que tenés que tener mucha estructura para poder hacerlo, y así todo se te complica muchísimo, y tenés que estar todos los días peleando con ellos. La verdad que es muy complicado, y encima sumale que la mayoría de nuestras familias están absolutamente endeudadas, pero con el prestamista del barrio. El prestamista, que suele ser un narcotraficante, el usurero del barrio, que si te presta 100, al mes le tenés que devolver 200, y si no se lo devolvés, al otro mes tienen que ser 400, y si no se lo devolvés, se queda con tu casa o se queda con media pierna tuya. De esos niveles estamos hablando. Esto tiene que ver claramente con el retiro del Estado, y bueno, ya que introducís el tema, ¿cómo ha cambiado la cara del narcotráfico, del narcomenudeo ahí en los barrios con respecto a esta falta total de mirada del Estado? Mirá, el tema es así, los que manejan la droga viven en los country, ¿verdad? En nuestros barrios lo que suele haber es personas que en su mayoría son las que, terminan presas en su momento, pero son un recambio, una entra presa, pero otra persona se pone en su lugar para vender la droga, que beneficia a esta gente, y para estas personas termina siendo una forma de poder ganarse la vida. Una forma muy fea, por cierto, pero claramente para muchos es una salida, porque no tienen otra forma de ganarse la vida, y en eso meten también a nuestras criaturas de 14, de 15 años, y más chicos también que los tienen de soldaditos, que a lo mejor en un día pueden ganar 150.000 pesos, y un obrero laburando 8 horas, en el mejor de los casos gana 50 o 60.000 pesos. Y si le sumás que tiene que viajar y poner sus herramientas y qué sé yo, el cálculo de vender droga claramente es mucho más
es mucho más productivo. Padre, bueno, en principio desde la iglesia, ¿cómo se reacciona a este embate tan fuerte? Y si ves que hay unidad de criterio en la iglesia, digo la iglesia sin decir solamente la iglesia católica apostólica romana. Mira, como en toda institución o instituciones, si hablamos así más en general, nada es uniforme ni tiene por qué serlo. Entonces, lo que sí puedo decir que en líneas generales hoy tenemos una iglesia mucho más comprometida con el pueblo. Tenemos obispos, porque cuando decimos iglesia yo sé que la gente piensa sobre todo en la institución, ¿no? y en las cabezas. Tenemos obispos mucho más pueblo, mucho más cercanos, no gorilas como nos tenían acostumbrados. Ahora, me parece que a nuestra iglesia le falta profetismo. Lo de García Cuelva estuvo muy bien, le dijo unas cuantas cosas muy claritas, pero a renglón seguido dijo, bueno, pero esto viene de hace muchos años, viene de hace mucho tiempo. Bueno, la verdad que en la época de Néstor y Cristina no se le pegaba a los jubilados, las amas de casa podían jubilarse, existía la moratoria previsional, las personas con discapacidad, si bien no estaban en la gloria, no, como dijo una mamá de una criatura, nunca vivimos una cosa así, y podemos decir lo mismo de las universidades y de 20.000 cosas. Entonces, no es todo lo mismo, y eso tiene que quedar claro. Nosotros, la mesa ecuménica, que lo conforman distintas iglesias cristianas y los curas en Opción por los Pobres, el martes vamos a iniciar un ayuno, huelga de hambre, cada uno le llame como quiera, por una semana en Plaza de Mayo. Ojalá que se pueda extender a otras plazas del país, para, despertar conciencia, para levantar la bandera de que esto no es humano, esto no es cristiano. Y bueno, no conseguimos el apoyo de la Iglesia Catedral de la arquidiócesis. Está bien, tienen todo el derecho a no darnos el apoyo, pero quiero decir con esto de que hay distintas posturas y distintas visiones. Bueno, en el 2001 se puso la carpa blanca, lo hicimos así también interreligioso, me acuerdo de Omar Abud, me acuerdo de Luis María de la iglesia menonita, que cuando te vi que te había pegado la policía y te había tirado al piso, estaba Luis María ahí con vos. Luis María, porque a ver, cuando estamos en la plaza los miércoles, yo no estoy solo. Nosotros estamos como mesa ecuménica y como curas en Opción por los Pobres. A veces somos hasta 7 u 8 entre curas y gente de iglesia, pero curas en concreto, a veces hay hasta 5 o 6 curas. Está siempre Luis María de la iglesia menonita, como bien vos de Flores. Hay un grupo muy importante, y Luisma va a ser uno de los que ayune esta semana en la Plaza de Mayo. Esto no, disculpame, pero yo no había visto en ningún lado esta actividad que iban a hacer. Capaz que es una primicia de nuestro programa. ¿Cómo es el tema? Si podés profundizar un poco más. La mesa ecuménica y la oscura de la Opción por los Pobres van a realizar. Sí, un ayuno o huelga de hambre, cada uno lo puede decir a su manera. En Plaza de Mayo va a ser una semana, va a terminar el 9, va a comenzar el martes con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, que
que también es uno de los impulsores de estas jornadas, aunque él no, por su edad y su estado de salud, no va a ayunar. Y después te pasaré todo. Sí, por la favor. verdad que yo es que no estoy en la parte así más de prensa y qué sé yo, pero bueno, se estuvo intentando, sí, dar a conocer esto, y veremos a ver qué es lo que sale, pero yo creo que va a ser un momento importante para que reflexionemos de lo que está ocurriendo en nuestra patria. ¿Lo convoca en la Asociación Cristiana de Jóvenes? No, la Asociación Cristiana de Jóvenes no, lo convoca la mesa ecuménica, que están distintas iglesias históricas. Sí, la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana. Exactamente, y los curas en opción por los jóvenes. Sí, yo fui representante de la iglesia metodista en el grupo macroecuménico joven. Mirá. Bueno, pues entonces... Y nos hemos cruzado muchísimas veces en la Villa 1114. Miren, que nuestra vocación es la vocación de trabajar en conjunto por la justicia, por la paz, dejando pequeñas diferencias, más bien teológicas y conceptuales, que realmente están absolutamente en segundo plano. Padre, ahora yo, el que te hablaba recién es Rodrigo, que fue pastor metodista. Yo soy Andrés, que no soy nada. Pero desde el punto de vista teológico, ¿se puede hacer alguna interpretación de un gobierno de la crueldad? Y clarísimamente, a ver, clarísimamente este gobierno es un gobierno absolutamente antievangélico. Tal cual. Absolutamente antievangélico, desde sus fundamentos ideológicos. 2 puntos. Milei repite continuamente que la justicia social es una mierda. Una aberración. Luchamos por la justicia social, somos unos chorros envidiosos, sí, que queremos quedarnos con lo que es de esta pobre gente que han trabajado tanto y han hecho tanta guita y tantos billetes, que nosotros odiamos a los ricos, bueno, y etcétera, todas esas cosas. La segunda, bueno, y Jesús dice: felices los que trabajan por la justicia, porque serán llamados hijos de Dios. Y dice también: felices cuando nos persigan por causa de la justicia, porque así persiguieron anteriormente a los profetas. Sí. Y después hay algo básico en la doctrina social de la Iglesia, es que antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes, porque este mundo es de Dios, y por tanto, si es de Dios, es para todos y para todas, y no solamente para 4 vivos, o incluso aunque se lo hubieran ganado de la forma más, no sé, le tocó la lotería y ganó un montonazo de billetes y un montón de dinero. Igualmente, vos no podés pasar, en una visión cristiana, no podés pasar de largo frente a la necesidad de tu hermano. Y si tenés de más, bueno, hay que compartirlo. Eso implica también impuestos, eso implica un Estado que esté presente, en fin, implica un montón de cosas que para este gobierno son malas palabras. Antes que la propiedad privada está el destino universal de los bienes, y lo que dice este gobierno es que la propiedad privada es inviolable. Bueno, es inviolable. Mis vecinos están en terrenos tomados no por gusto, porque a nadie le gusta vivir en un lugar que se inunda, a nadie le gusta vivir en un lugar donde te llenás, bueno, donde rasta, en lugares absolutamente insalubres, sin agua, bueno, pero están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque no les queda más remedio. Eso es de alguien, puede ser, pero también tenemos que ser para él. Tiene que hacerlo presente. Padre, muy claro, la verdad a mí me sirvió mucho. Yo no vengo del mundo religioso,
¿Cómo, para terminar, porque sabemos que tenés poco tiempo y te agradecemos mucho que nos hayas atendido, de acá para adelante, ¿cómo te imaginás que va a ser la Argentina y cómo va a ser el trabajo de ustedes para poder de alguna manera paliar o cambiar directamente esta situación? El futuro. Bueno, a ver, nosotros intentamos acompañar en la medida que podemos las luchas de nuestro pueblo, lo vamos a seguir haciendo. Solemos, estar en muchas luchas que podemos y lo seguiremos haciendo. Por otra parte, ¿cómo veo el futuro? Lo veo muy difícil porque nos van a dejar un país muy atado de pies y manos. Hacen leyes en las que dice por 30 años esto no se puede cambiar, por 35 años esto no se puede cambiar. Bueno, así es muy difícil que el que venga pueda cambiar determinadas cosas. Pero confío en que Dios está de nuestro lado y nada, habrá que seguir peleándola. A lo único que sí le tengo mucho miedo es que nuestro pueblo cambie de figurita, porque Bullrich es Milei, porque Macri es Milei, porque Dante Hebel de otra manera es Milei, y esos que vienen de salvadores pero con políticas que son las mismas neoliberales, capitalistas, ya los conocemos, siempre nos llevan al mismo camino. Entonces que no nos equivoquemos y digamos, no, ya no votamos más a Milei, pero vamos a votar a Pepito de los Palotes, que trae las mismas propuestas. Claro, más allá de lo esperpéntico del personaje, el problema es el sistema, ¿no? Y no el chiflado en cuestión. Claro. Totalmente. Solo que lo lleva en un extremo, muy de insulto, muy de todo eso, pero en definitiva es el sistema y a ver, ¿para dónde construís? ¿Si para el pueblo o si construís para las élites? Padre, muchas gracias por la comunicación. Acá toda la oyentada está gustosa. Te mandamos un abrazo muy grande y esperemos que podamos volver a charlar en el futuro. Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes. Así pasaba entonces el padre Paco Olveira de la Opción por los Pobres.